Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Pues bien, comenzando en esta semana la segunda carta a Timoteo, esta segunda carta que le escribe Pablo, obviamente es inspirado, ya lo sabemos, por el Espíritu Santo a Timoteo. Al menos aquí, así como al principio se va viendo así como un poco más, y lo comentaba el pastor, ¿verdad? Que esta carta es un poco más personal hacia él, pero pues vamos a ir viendo. Ya sabemos que todo lo que la Escritura nos muestra es pues para nosotros, ¿verdad? Y vamos a hacerlo nuestro y pues vamos a ver qué nuestro Señor quiere decirnos esta tarde noche. Con esta porción de la Escritura es una porción muy pequeña, pero pues vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor y qué nos dice? Muy bien. Ok. Voy a, es que de pronto se me va y voy a iniciar otra vez haciendo un pequeño rolecito para los 5 minutos. La siguiente semana le voy a pedir a mi hija Laura que nos apoye, que estrene su voz y que nos apoye con los 5 minutitos, ¿verdad? Entonces para la próxima semana. Ok, pues vamos a dar inicio. El título de esta semana es Aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego del don que hay en ti. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 7. Esa es la porción que vamos a ver. Muy bien. Tenemos un objetivo, ahí está en la pantalla y en nuestras hojitas, y dice concientizarnos de las maravillosas provisiones que hemos recibido de Dios, avivando el fuego del don que hay en nosotros, y entre paréntesis, poder, amor, dominio propio, y ver desaparecer todo tipo de cobardía que nos paralice y nos impida dar testimonio de nuestro Señor. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir recibiendo la instrucción de nuestro Padre y pues tomar conciencia de estas maravillosas provisiones del don que nos ha sido dado, ¿verdad? El poder, ¿qué es poder? Bueno, ya lo sabemos, ahorita como que vamos a entrar un poquito en eso, pero el poder que nos ha dado no es ficticio y no es en vano, sino es el Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos, pero los investiré de poder, ¿verdad? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, habla de ese poder, ¿verdad? El amor, pues es el mismo amor que transmitió nuestro Señor Jesucristo, y el dominio propio de poder tener ese control de nosotros mismos, ¿verdad? Ok, muy bien. Versículo a memorizar. Tenemos un versículo a memorizar ahí, que es el 1:7, es el último versículo de esta porción que vamos a ver. Y dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que eso es lo que nos manda el Señor a través de esta carta a Timoteo, ¿verdad? Que no rehuyamos a las cosas, que no rehuyamos a las situaciones, no importa lo que esté pasando, ¿verdad? Que necesitamos fortalecernos en el espíritu que nos ha dado el Señor y seguir practicando y seguir manifestando, dice aquí, dando testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? Ok, pues vamos a entrar de lleno al versículo 1. Igual que siempre, vamos a leer, vamos a contestar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues aquí levantan la mano y allá nomás abren el micrófono, ¿sale? Y pues vamos a darle. Leo el primer versículo y dice así. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Muy bien. Y dice aquí, ¿de quién? En la primera preguntita dice ahí, ¿de quién era apóstol? Y entre paréntesis, embajador, o sea, enviado, ¿verdad? Embajador. Pablo. De Jesucristo. De Jesucristo. Así es.
Directamente Él lo envió. ¿Ah? Muy bien. A Pablo no le queda duda. En algunas otras ocasiones dice que aunque no lo merece, que es que como el último, como abortivo, ¿verdad? Él fue el último de los apóstoles, ¿verdad? Pero a él se le apareció y él es un enviado del Señor hacia los gentiles, ¿verdad? Segunda pregunta, dice, ¿por la voluntad de quién era Pablo apóstol de Jesucristo? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Reconocía que esta voluntad venía del Señor, que no era de hombre. Pues Pablo tuvo si bien obviamente todos los apóstoles o todos los discípulos de Jesús, hablando de los 12, ¿verdad? Excepto Judas, que ya no estaba en ese momento con ellos, hablo ya después de la resurrección de Jesús. Jesús se les aparece a sus apóstoles y les da la instrucción, les da este mandamiento que es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? La gran comisión que se le llama. Entonces la recibieron de él también, ¿verdad? Pero Pablo por eso dice, yo fui el último, como un abortivo, a mí se me apareció al final, ¿verdad? Y me dio esta gran comisión, ¿verdad? Y fue por la voluntad de Dios. Muy bien. Tercer pregunta, ¿según qué propósito? La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Amén. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Wow, qué increíble, ¿no? Este maravilloso testimonio, maravillosa promesa, que nos ha dado el Señor, que nos ha dado Dios a través de su Hijo, ¿verdad? Me gustaría ir a Primera de Juan, si me quieren acompañar. 2:25. Sí, 2:25, pues ahí está la promesa, ¿verdad? Solamente 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿verdad? O sea, Dios nos prometió vida eterna, no nos prometió otra cosa más que vida eterna, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, o más bien, si brincamos al 5, ahí mismo, 1 de Juan 5, del 10 en adelante hasta el 12, vamos a manifestar, vamos a observar cómo es que observamos ese testimonio de Dios que es la manifestación de lo que Él nos quiere decir, ese testimonio que hace, ¿verdad? Dice así el 10, Primera de Juan 5, 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Punto. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Punto y coma. Y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 14:6. Palabras, Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Así que dura es la palabra, pero pues precisa y hermosa y todo esto es para que un día no digamos, ¿verdad? Bueno, Señor, es que tú no me dijiste, ¿verdad? No, pues cómo no, está escrito y está manifestado, ¿verdad? Y aquí está, eso es lo que Dios testifica acerca de su Hijo, ¿verdad? Este es, según el propósito, la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, dice la Escritura, porque no hay, en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? Para pasar al versículo 2. Ok, versículo 2. Laura, ¿me ayudas con el 2? Sí. Fuerte y claro. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias.
Así que dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles son las provisiones que deseaba Pablo para Timoteo, su amado hijo en la fe? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así es, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si alguien quiere comentar algo. Ok, muy bien, continuamos. Así que bueno, nada más comento que esta carta es a Timoteo, amado hijo, que le desea, ¿verdad? Esas son las provisiones que deseaba Pablo para él: misericordia, paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Misericordia y paz. Muy bien. Versículo 3. Versículo 3. Hermano Chuy, ¿me ayuda por favor con el versículo 3? Sí, va. Vamos a traducción siguiente. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Gracias, bro. Muchas gracias. Así es que Pablo daba gracias a Dios y comenta a cuál, ¿verdad? Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, ¿verdad? De que sin cesar me acuerdo de ti, o sea, se acordaba de él en sus oraciones de día y de noche, se acordaba de Timoteo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué padre, qué era lo que le hacía recordarlo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en el otro versículo. Dice, ¿por qué estaba agradecido Pablo con el Dios a quien servía desde sus mayores con limpia conciencia? ¿Por qué? Sí, porque sin cesar le recordaba orar por Timoteo de día y de noche. Porque sin cesar, así es, le recordaba orar por Timoteo de día y de noche. De día y de noche. Recalcaba el pastor un poco esto, ¿no? Porque digo, pues se da mucho de que a veces, ¿verdad? Sí. Sí, estoy orando por ti, lo nomás dice el pastor, bueno, pues nomás que sea con limpia conciencia, ¿verdad? O sea, que tengamos el entendimiento de que sí, verdaderamente lo estamos haciendo. Sí, qué fácil decir, ¿no? Sí, claro. Orar por ti y luego, Claro. ¿qué pasó? Claro, esta semana, el domingo, mi hija Laura me comentó un detalle, no voy a mencionar nombres, Okay. no voy a mencionar nombres, pero dice que se le acercó un hermano. Ella estaba allá en los muñequitos, porque le tocaba bailar. Y se le acercó un hermano y dijo, hermanita, sería mentirle si le dijera que estuve orando por usted. No estuve orando por usted. Pero me da mucho gusto que ya verla bien y que esté bien. Y le prometo que ahora sí voy a orar por usted. Pero, aunque ya estés sana, dice, sí, pero... aunque ya estés, pero ahora voy a seguir orando. Ahora sí voy a orar por usted. Pero se sinceró y le dijo que no había orado, ¿verdad? Pero bueno, es así lo que el Señor quiere, ¿no? Una limpia conciencia. Nuestro Señor nos conoce, ¿verdad? Podremos engañar a cualquiera, pero pues a nuestro Señor no. Así que... Y aquí Pablo está agradeciendo a Dios por haberle, o sea, recordar. Sí, siempre, de sí. que, Señor, gracias porque me recordaste orar por aquel hermano. Que me acuerdo de Gracias, él. Señor, porque me recordaste. ¿Verdad? Sí, pasa regularmente, ¿verdad? O sea, yo pienso que igual a ustedes les ha pasado,
que en cuanto estás orando, de pronto se te viene a la mente, cuando estás en la oración, de repente se te viene alguien a la mente, es un hermano o alguien, y tú pues, lo metes a la oración, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto. Sí, sí, se te viene. Y eso es que el Señor te lo trae, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, a veces lo hace uno un poco general. Por ejemplo, pues, por la célula, pues yo y mi esposita obviamente oramos, le somos sinceros, pocas veces oramos juntos, que nos hace más falta orar juntos, pero obviamente todos los días oramos cada quien por su lado, obviamente, por supuesto, y no una vez, varias veces entre el día, pero a veces es en grupo, oras por la célula, a veces cada uno por nombre, cada uno y así, o por situaciones o lo que sea, pero el Señor va haciendo todo eso, ¿eh? Hay tiempos en que pues no sé, horas rápido, 15, 20 minutos, y hay tiempos en que tardas más, media hora, 40 minutos, y entonces ya se me está haciendo tarde, pero así es, porque el Señor va poniendo en tu mente las personas y vas orando. Yo hace rato hasta brincaba de gusto porque pues ya íbamos a pagar el material, pero resulta que ya estaba cerrado. Entonces el Señor ya quería comunicarse con el hermano. Entonces, y luego le comenté al Señor, le dije, de todo el tiempo que yo conozco al hermano, el hermano es muy especial. Dije, para él abrirse y así, dije, es porque Dios le ha dado a usted una gracia tremenda, y que estamos confiando en que todo va a estar, ya van a empezar, creo, el domingo. Primeramente. Sí, Dios lo permite. Muy bien. Entonces yo creo que la oración no, siempre es muy importante. Es importante. Es importantísimo estar siempre en comunión con papá. Siempre me acuerdo del hermano cuando dijo, no, pues yo cómodamente acostado o así, ¿verdad? Sí. Yo también. Entonces hay momentos en que el Señor me hinca ahí. Entonces yo le agradezco a Dios. Así es. Gracias, Anita, sí. Ok, entonces, ¿ya contestamos esta pregunta o no? Sí. ¿Por qué estaba ya, verdad? Sí. Sí. Porque sin cesar, ok. Muy bien. Versículos 4 y 5. Hermanita, ¿me ayuda con ese? 4 y 5. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Gracias, hermanita. Entonces, sigue manifestando Pablo que deseaba verle, ¿verdad? Lo tenía en sus oraciones, pero deseaba verle. Dice, al acordarme de tus lágrimas, órale, para llenarme de gozo. Así que Pablo se gozaba de las lágrimas de Timoteo. Qué feo, ¿verdad? ¿O no? No. Pues ¿A qué se qué refiere? bonito, yo pienso porque... Qué bonito. Pues sí, porque lo que pasa que cuando uno ora, bueno, a mí me pasa, cuando más carga me da el Señor, lloro, me hace que esté llorando y digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y así. Entonces, pero aparte no es un llanto de tristeza, sino al contrario, paz y tranquilidad que le da a uno porque el Señor está obrando en aquellas personas. Sí, aunque aquí no está hablando de las lágrimas de Pablo, sino de las lágrimas de Timoteo. Pablo, yo creo que básicamente creo que las lágrimas de Timoteo, pues debido a que también él se encontraba en una situación en la que pues tenía que, pues sí, difícil, ¿no? De compartir la palabra y todo eso, a veces eso como que, bueno, no sé, así es como yo lo vi, ¿verdad? De que a Pablo le da gozo que Timoteo esté pasando por la tribulación por causa de Cristo, ¿no? Así es, exactamente es así. O sea, no sé si por temor o no sé, pero sí el quebrantamiento de que por cuestión de la palabra, ¿verdad? Entonces se llenaba de gozo por eso, ¿verdad? Sí. Trayendo la memoria a la fe. Sí, adelante, brother. Las lágrimas de Timoteo fue cuando se despidió Pablo en el viaje de Macedonia y Grecia.
Entonces, en ese despedida, o sea, lloró Timoteo, o se le vio a sus lágrimas. Y por eso aquí Pablo está mencionando que se acuerda de esas lágrimas y le llenaría de gozo el volverlo a ver. Sí, al principio del 4, sí, al principio del 4 lo declara, ¿verdad? Deseando verte, ¿verdad? Sí, y al acordarme de tus lágrimas, sí, sí, muy posiblemente fue se acordaba de ese momento, ¿verdad? Eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 20. Ok, Hechos 20. En el 21 menciona, dice que después que cesó la alborotada, se está despidiendo Pablo. Ajá. Y armó Pablo a los discípulos, y entre ellos estaba Timoteo. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y ahí, muy probablemente, se está refiriendo a esas lágrimas que dejó ver Timoteo en esa despedida. Y por eso dice que para llenarme de gozo, o sea, el volverte a ver, y más que Pablo pues ya estaba pues cerca de partir, ¿verdad? De irse en ese momento. Sí, sí, porque ahí en Éfeso estaba Timoteo. Así es. Sí, muy posiblemente ahí estaba, aunque no lo menciona así ahí exactamente, pero de seguro pues era de los que se quedaban ahí, ok. Sí, sí, sí. Dice, ahí mismo en Hechos 20, versículo 4, Sí. dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Ahí está. O sea, ahí andaba Timoteo entre los. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Sí, pues sí, sí. Se acordaba de las lágrimas del Timoteo, ¿verdad? Pero, y luego dice también trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ya está hablando de el trato que le da el Señor a Timoteo y a través de Timoteo, ¿verdad? Porque ya está mostrando la fe no fingida. Y luego nomás le dice que después, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿verdad? Y estoy seguro que en ti también, sí, pues de eso se manifestaba. Muchas gracias, mi hermano. Ok, muy bien. ¿Qué hacía que Pablo deseara ver a Timoteo? El recuerdo de sus lágrimas. El recuerdo de sus lágrimas. Yo ya le puse aquí Hechos 21 en adelante, que lo que comentó el hermanito está muy bien. Ahí si le quieren anotar. Y dice, ¿para qué? Para llenarse de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, la cual estaba seguro que había también en Timoteo. Correcto. Todo el resto, ¿verdad? Que es para llenarse de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, la cual estaba seguro que había también en Timoteo. Así que él estaba, pues observaba, ¿verdad?, el comportamiento de Timoteo y la entrega que tenía hacia la palabra del Señor y pues se acordaba de esas cosas, ¿verdad? Hermano. Sí, hermanita. Aquí también me llama la atención que Pablo vuelve a mencionar la fe no fingida. Uh-huh. Y en la predita el pastor Heriberto comentó que dentro de las provisiones, y el pastor también le nombró como joyas, ¿verdad? Que era la gracia, la misericordia, la paz. También mencionó la fe y las oraciones. Y pues son parte fundamental, ¿verdad? Porque pues si no tenemos una fe genuina, pues no podemos realmente ni avivar el fuego, ni trabajar para el Señor,
Sí. Y me llama mucho la atención esa parte, ¿no? De la fe no fingida, que tiene que ser genuino, auténtico. Sí, y manifestándose, ¿verdad? Exacto. Con estas cosas, sí. Con estas provisiones. Gracias, hermanita, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguien alguna pregunta, duda, comentario aquí? Continuamos con el 6. Hermanita Pati, pues la molesto de una vez con el 6, ¿cómo ve? Hermanito, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén, gracias. Así es, dice que debido a la certeza que había en Pablo al respecto de Timoteo, ¿qué le aconsejaba? Que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de sus manos. Que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de sus manos. Y obviamente, ¿verdad? O sea, esa manifestación, pues lo que comentaba ahorita la hermanita, ¿verdad? O sea, se manifiesta de una manera activa y no pasiva, ¿verdad? Y avivando el fuego, pues es mostrando el poder, el amor, el dominio propio, la fe, todas esas cosas que mencionaba también el pastor el domingo, ¿verdad? Y las que dijo la hermanita ahorita, así es. Yo creo que ahí los dones que nos da Dios, y como yo en unas ocasiones, yo me acuerdo cuando mi esposo la primera vez es cuando él empezó, ¿verdad? Me decía que era fe. Entonces yo le digo, yo te puedo decir lo que el Señor me reveló a mí en lo personal. Entonces le dije, pero necesitas que a ti te lo revele Él. Y entonces se empezó a leer y luego ya después me manda un mensaje y me dice, ya sé que es fe. Y dije, qué bueno, le dije, porque eso, o sea, son cosas que la fe no es algo que lo tengamos nosotros, sino que nos lo da Dios, pero nosotros lo tenemos que hacer crecer en el escuchar la se palabra. Manifiesta y se manifiesta 17. creyéndole a Dios, ¿verdad? Porque pues la fe es creer, ¿verdad? Así es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Sí, pero sí, o sea, pero ya una vez que el Señor te ha dado fe, pues esa fe se manifiesta de una manera, ¿verdad? Ok, muy bien, bueno, pues último versículo, que es el 7 y es el de a memorizar. ¿Me lo puedes leer, mi amor? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Así que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Es esa investida de poder, ¿verdad? Que comentaba y que comentamos de pronto. De hecho está en Hechos 1, cuando nuestro Señor les dice a sus discípulos en el 1:8, ¿verdad? Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después ya les dice que les serán testigos y les seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta es la manifestación de poder, o sea, y ya lo hemos comentado, no solo se trata de que les da poder, digámoslo, como fuerza o como instrumento para hacerlo, sino también toda potestad, ¿verdad? O sea, toda potestad les es dada y les da ese poder jurídico de poder hacerlo, por así decirlo, ¿no? O sea,
Ahora lo puedes hacer y ahora lo puedes hacer. O sea, tienes toda la potestad que me dio a mí, yo se la transfiero a ustedes, ¿verdad? Les es dada y hay que ir a hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y entonces no solo es la autoridad, sino el recurso, ¿verdad? Y ese amor que no es el amor que conoce uno, sino el amor ágape, ¿verdad? El que todo lo entrega, todo lo da, todo lo sufre, ese amor de 1 Corintios 13, ¿verdad? Y el dominio propio, esa mansedumbre, esa postura que nos trae a ser inamovibles en el Señor, ¿verdad? O sea, como buenos siervos del Señor, haciendo lo que nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? No dejándolo de hacer por tal o cual cosa, sino permaneciendo constantemente en la tarea que nos dejó, ¿verdad?